Cuánto gozo, mis amigos, en encontrarnos nuevamente a esta hora y en este momento para estudiar la palabra de Dios, para pensar en la hora en que vivimos y para realmente encontrar las cosas que tienen que ver con la vida eterna. Es así, todo el mensaje que Jesús nos trajo es para reconciliarnos con Él y para que podamos un día encontrarnos ante nuestro Padre Celestial. Sé que el tema de hoy es un tema que nos hará pensar en muchas cosas que tienen que ver con la salvación y lo que es la vida eterna. Crisis mundial es la que tenemos ahora, ¿verdad? ¿Hay esperanza frente a esta crisis? Bueno, la esperanza del cristiano, pero para ello tenemos que llegar a comprender plenamente lo que es la salvación en Cristo Jesús. Eventos del fin, porque estamos al fin del tiempo, así lo dicen las profecías, ya vamos a ver una que ya conocemos bien, pero vamos a repasarla para poder entrar en el tema grandemente. Leamos allí lo que tenemos como título en el día de hoy. ¿Qué paréntesis se describe después del quinto evento del sexto sello que explica la razón por la cual Cristo aún no regresó? Desde el punto de vista humano, Cristo tendría que haber regresado, pero hay un paréntesis entre Apocalipsis, ¿verdad? Allí como vemos, entre el capítulo 6 al capítulo 8. ¿Por qué? Está el capítulo 7, y el capítulo 7 explica justamente ese paréntesis por el cual Cristo no vino todavía, y esto es importante entender. Apocalipsis 7, versículo 1 dice lo siguiente: Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Aquí nos habla de que el Señor está deteniendo. El Señor es el que frena los acontecimientos. El mundo en llamas podría haber estallado ya muchas veces, ¿verdad? Pero sin embargo, allí está nuestro mundo. 4 poderosos ángeles son enviados y esos ángeles actúan de acuerdo a la voluntad divina. Cuando llegue el momento de la destrucción, esos ángeles dejarán de sostener los vientos y ellos mismos serán los encargados terribles. Por eso allí nuestro mundo podría convertirse en llamas y las 7 plagas postreras, por supuesto, también no caen. ¿Por qué? Porque Dios anhela nuestra salvación. Leamos el texto que sigue y allí dice lo siguiente. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Ese ángel es el que viene y clama, todavía no. Sostengan los vientos un poquito más. ¿Por qué? Porque Jesús quiere la salvación de todos nosotros. La misericordia de Dios es insondable, más allá de nuestra más profunda imaginación. Va muy lejos, más allá de lo que nosotros como seres humanos entendemos. Leamos el texto 3. Diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Es eso, la detención de los acontecimientos, ¿verdad?, internacionales y también de las plagas finales de Dios. Por eso allí ponemos nuevamente para recordar, ¿verdad?, en forma muy clara, ¿hasta cuándo? Hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Un día tendremos que encontrarnos con Dios cara a cara. Nuestro carácter tiene que asemejarse al carácter de Jesús, al carácter de Cristo. Por eso debemos recalcar desde el comienzo de este tema esa realidad. Las 7 plagas postreras en aquellas cuando caigan sobre este mundo, ¿verdad? He aquí que no habrá más tiempo para arrepentirnos. Ya será tarde, muy tarde para siempre. Pero ahora vamos a repasar el concepto claro que después del paréntesis, ¿verdad? Cuando el Señor ya ordene terminar con la gracia, pero leamos acerca de la gracia en primer lugar. ¿Cuál es la razón del silencio en el cielo por casi media hora? Leamos allí Apocalipsis, allí el capítulo 8, versículo 3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Aquí aparece otro ángel que vino entonces y se paró ante el altar, dice, y vino con un incensario de oro, ¿verdad? Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Sabemos que tenemos un intercesor y ese ángel es Cristo, nuestro poderoso Salvador.
al cual ahora en la hora postrera se esfuerza al máximo y el Espíritu de Dios está obrando en tu conciencia, en mi mente, en tu mente, para que nos arrepintamos de corazón, para que estemos preparados para el encuentro con nuestro Dios. El versículo 4 agrega lo siguiente: Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Este texto es impresionante porque dice de la mano del ángel, o sea, de Cristo mismo, subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Cristo obra en nuestro favor. Allí está nuestro hermano mayor, porque quiso hacerlo mayor. Él quiso ser nuestro hermano. Él descendió, dejó una eternidad, vino a este mundo para buscarnos, nació como nosotros nacimos y por supuesto murió en la cruz del Calvario. Murió la muerte que nosotros, si somos fieles, no gustaremos nunca, la muerte eterna, para que nosotros podamos heredar la vida eterna. Todo el universo observó este cuadro. Él es el que intercede ahora, con ese incienso adicional, para que la obra sea terminada, para que nosotros estemos preparados para el encuentro con nuestro Dios. Es esa la razón. Vamos a repasar un chiquitito esto para que entendamos más, porque Dios ya está en el Antiguo Testamento, había hablado con claridad acerca de los dos lugares que el santuario tenía y en donde Cristo se encuentra ahora, que va en relación con una profecía. Leamos allí que dice: el servicio anual estaba en el lugar santo, el lugar mayor, más grande, donde los sumos sacerdotes entraban y sacerdotes entraban todos los días, ¿verdad? Allí en la mañana y en el atardecer. Todo lo que era necesario. La gracia era infinita, la gracia de Dios es infinita, pero un día al año, específicamente el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba a la presencia de Dios. Allí estaba la Shekinah o Shekinah, que se encontraba entre esos dos ángeles, en donde resplandecía la gloria de Dios mismo. Si realmente el sacerdote o ese sumo sacerdote no entraba sacrificando un cordero en primer lugar, por sí mismo, porque él no tenía tributo alguno. El ser humano no tiene tributos para la salvación y para perdonar pecados. Ahora era el día de la redención, el día de la expiación. Habrían de borrarse los pecados del santuario. Así Israel estaba en ayuno y oración en torno a ese santuario, para que nosotros entendamos hoy la solemnidad de esta hora. ¿Por qué digo esta hora? Porque hay una profecía de los 2300 años que ahora la veremos rápidamente. Leamos a Daniel 8:14. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. No estaba hablando, por supuesto, aquí del santuario terrenal. Daniel recibe esta visión, y yo la estudiamos esto varias veces, ¿verdad? Y Daniel piensa en esa realidad, no la comprende al comienzo, pero luego su mente se proyecta hasta el día cuando Cristo viniese por primera vez, por lo menos. ¿Cómo vamos a ver? 2300 años. Ahora, leamos un texto que nos va a ayudar a comprender más todo lo que hoy estudiaremos. Allí en San Juan 3:16, el texto que todos conocemos de memoria, pero dice así: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo lo hizo el Señor, no solamente que Él murió en la cruz, nació como un niño, ¿verdad? Allí nos dio todas las profecías y nos da muchas cosas más que hoy vamos a comprender para que nuestra vida esté preparada para encontrarnos con un Dios santo, un Dios eterno, en el cual realmente no hay pecado ni sombra de variación, por supuesto. Ahora, 2300 días o años, ¿verdad? Allí está marcado con los puntos blancos. Abarcaba esta gran profecía. Y por supuesto, vamos más arriba. En primer lugar, Dios la divide en dos. Había 490 años dedicados exclusivamente para Israel. Y Israel tenía que realizar una serie de cosas que ya veremos enseguidita, ¿verdad? Y después 1810 años más. Y entonces Cristo entraría en ese día de expiación, como recién mencionábamos. Cuando Cristo ascendió a los cielos, ascendió al lugar santo. Él intercede ahora desde ese momento por nuestros pecados, por nuestras transgresiones. Pero en la hora final de la historia, tiempo breve, no olvidemos que era la fracción de un día. He aquí que el Señor ahora habría de hacer todo lo posible para que nuestro nombre pueda permanecer en el libro de la vida del Cordero. Estamos preparados realmente. La hora llegó. El 457, cuando esa profecía comenzó a andar. En realidad,
por hombres que eran paganos, como era el rey Artajerjes. Ya lo repetí varias veces, 457 antes de Cristo, ¿verdad? Y ahora es dada la orden. El dinero vino porque es así. La obra de Dios es la obra de Dios, el hombre no la puede detener. En el 408 los fieles, porque no todos salieron, los fieles salieron y reconstruyeron las murallas, ¿verdad?, del templo tal cual estaba predicha en la profecía. En el 27 aparecería el Mesías, el Redentor del mundo, y sería bautizado en las aguas del Jordán, como aparece el 27 de la era cristiana, ¿verdad? Y en el año 31, o sea, después de 3 años y medio, Cristo habría de morir en la cruz del Calvario. Vayamos ese viernes cuando Cristo exclamó, consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y murió por tus pecados, por mis pecados. Por eso eres el Cordero de Dios. Él nunca cometió pecados. Y Él puede ser mi poderoso Redentor y Salvador. Pero Él no puede salvarnos si nosotros no queremos salvarnos. Recordemos eso. Dios realmente dio tiempo a Israel. Por eso esos 490 años que estamos viendo allí, ¿verdad?, que terminan en el año 34 de la era cristiana, como estamos viendo, fueron dados para esa nación que el Señor luchó tanto para salvarlos. Cuántas pruebas enormes pasaron para que ellos entendieran quién era Dios. Cuántas señales enormes. Pienso en las plagas que cayeron sobre Egipto, cómo cruzaron el Mar Rojo, cómo estuvieron en el desierto alimentados por Dios. Sin embargo, como nación se perdieron. Que no nos pase hacia nosotros, mis hermanos en Cristo Jesús. Que de veras podamos andar en pos del Maestro y podamos entender. Y si alguno en este día no entendió, entienda que estamos ya en una hora adicional, en ese corto juicio investigador que comenzó el 22 de octubre del año 1844, de acuerdo a la profecía. El justo por la fe vivirá. Estamos contemplando al Cordero de Dios en el santuario celestial por la fe, tal cual dice la palabra de Dios. Ahora en Apocalipsis 8 continuamos leyendo lo siguiente. ¿Qué ve Juan al comenzar el séptimo sello? Bueno, ahora se abre, después de ese paréntesis se abre el séptimo sello. Y en el séptimo sello encontramos lo siguiente, leamos. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Allí está el silencio del cual hablábamos recién, ¿verdad? Se hace un silencio aterrador. Comenzaba un momento muy particular, un momento especial, en el cual el pueblo de Dios también tendría que pasar por un momento muy particular. Dice el texto número 2. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Bueno, allí dice, y vi, exclama Juan, ¿verdad? Juan, el discípulo amado de Jesús, estando en Patmos. Y vi a los 7 ángeles, o sea, ya él habla como una cosa que es real, completa, absoluta. No es que recién aparecen, sino que siempre actuaron. Pero ahora aparecen los 7 ángeles otra vez para que indicarnos con las 7 trompetas que significan la conducción divina de la historia humana. La historia de este mundo no marcha como el hombre quiere. La historia de este mundo no marcha tampoco como el diablo quiere, porque de lo contrario ya se hubiese terminado todo hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero el Señor es el que dirige la historia. El Señor dirige y a través de esos ángeles poderosos, el Señor va guiando la historia hasta cuando llegue el momento de la resurrección en el día postrero. Por eso ahora, allí, fin del pecado, cuando Cristo termine con la intercesión, ¿qué leemos? ¿Qué escena ve Juan al sonar la 7ª trompeta? Bueno, allí el versículo 15, ¿verdad?, del capítulo 11 de Apocalipsis, describe la escena que Juan ve. Y tenemos que pensar en esa escena. Leamos el versículo 15. El 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Ese 7º ángel ahora toca esa trompeta indicando el comienzo del juicio investigador, en primer lugar. El momento cuando ahora se inicia ese juicio para limpiar el santuario celestial para siempre. Esa es una obra admirable que el Señor está haciendo por su gracia, su poder infinito. Él es el sumo sacerdote, a Él le debemos todo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y saben, cuando yo pienso en esto y pensando en ese concilio celestial, cuando Cristo se ofreció en forma voluntaria
por tus pecados, por mis pecados. Y saben, Él podría habernos omitido en la creación simplemente. Podría haber omitido la creación del mundo, podría haber omitido nuestra creación y salvar a Adán y a Eva con otro plan distinto, ¿verdad? Pero el Señor no es así. Todo estaba escrito. Y el Señor en los concilios celestiales, antes que el pecado entrase, se ofreció para ser nuestro intercesor. Por lo tanto, que nuestra mente mire al intercesor ahora en este día, al lugar santísimo, donde Cristo intercede por última vez en una corta intercesión y liberarnos del pecado para siempre, por la eternidad, ya que pronto va a ocurrir lo que dice el versículo 19, leamos. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Ese texto abarca mucho, por supuesto. El templo de Dios fue abierto en el cielo, o sea, el lugar santísimo, y se veía el arca del pacto que estaba allí, ¿verdad? Como recién veíamos en la ilustración anterior, que Dios le había enseñado a Israel y para que nosotros entendamos hoy con toda claridad. Y también dice, y hubo relámpagos, voces, truenos, y cayó gran granizo, como dice allí, terremoto, un gran terremoto. Está refiriéndose, va hasta la séptima plaga final, cuando ya no haya más tiempo de intercesión. O sea que Cristo intercede, pero cuando el Jesús deje de interceder, las plagas postreras van a caer sobre esta tierra, y entonces el pecado allí no habrá más nada que hacerle. El pecado, mi apreciado amigo y hermano en Cristo, será destruido totalmente para siempre. Y todo aquel que no tenga la mente de Dios, la mente de Cristo, será destruido, por supuesto. Fin del silencio por casi media hora. Es descrito en Apocalipsis 8, ahora el versículo 5, para que lo entendamos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Ahí está de nuevo, ¿verdad? Y hubo truenos y voces, relámpagos y un terremoto, un gran terremoto. Otra vez habla del momento final, ¿verdad? Cristo es el ángel ese allí, que te intercede. Ahí está mostrando ahora el fin de la intercesión. El versículo 5 indica el fin de la intercesión de Jesús en el santuario celestial. Cuando ahora ya no hay más incienso para agregar. Por lo tanto, el incensario es echado a la tierra, como dice allí la palabra de Dios. Terminó el tiempo de gracia para siempre. Y entonces el texto de Apocalipsis, allí será, el capítulo 22, ¿verdad? Será real, totalmente real. Leámoslo. Y el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Mis apreciados amigos y hermanos en Cristo Jesús, vez tras vez recalcamos estos pasajes para que queden grabados en nuestra mente. ¿Cuántas veces no estudiamos como deberíamos el Apocalipsis, ni el libro de Daniel? Debemos comprender profundamente los hechos de Dios para esta hora final del gran conflicto. Por lo tanto, por esa razón es que estos temas son pasados para que podamos comprender todo el plan de salvación, que por supuesto es enorme, es grandioso, pero fueron revelados por amor. Amor hacia ti, amor hacia mí. Y aquí yo vengo pronto, agrega Jesús. Y mi galardón conmigo, el galardón que Él ganó en la cruz del Calvario, para recompensar a cada uno según sea su fe, dice, ¿verdad? No dice así. Según sea su obra. ¿Por qué? Porque por supuesto nosotros seremos juzgados por las obras, pero las obras vienen como consecuencia de una fe profunda en Dios, de un arreglo de cuentas con nuestra vida y una fe entregada al Todopoderoso. Entonces nuestras obras estarán en armonía con los mandamientos de Dios y con la palabra de Dios y con todas las cosas de la eternidad. Lo que vemos en la pantalla son las horas actuales, reales, porque fueron bajadas de internet a fin de que podamos entender simplemente. Creo que todos estamos al tanto. En realidad estamos al borde de una tercera guerra mundial. Esto podría ser real. Pero nosotros conocemos que no va a venir una tercera guerra mundial de esta manera que abarcaría la tierra entera, porque de lo contrario no se cumplió el plan de Dios. Vemos terribles armas, cañones de toda especie,
son llevados con proyectiles especiales, como veíamos en camión también especiales, para ser lanzados. Yo veía hace instantes atrás como una bala de cañón simplemente pegó en un hombre y lo pulverizó en un instante. Allí están las bombas, allí están los efectos horrendos que ahora se está viviendo en Ucrania, mis hermanos. Y todo esto nos hace pensar. Jesús dijo claramente cómo estaría el fin del mundo. El mundo estaría corrompido, destruido, y las guerras serían atroces en la tierra. Pero el Señor lleva el control de la historia. ¿Cuántos lloran desconsoladamente porque tienen que salir? Millones salieron de sus hogares ya a los países vecinos para realmente pensar, ¿no es cierto?, y encontrar algún tipo de ubicación, porque no hay lugar donde colocar, donde vivir. Con niños, madres con sus niños, los demás quedan allí, llorando se separan. No conocen al Señor tal vez muchos de ellos. Qué responsabilidad enorme tenemos nosotros como hijos de Dios. Pero saben, allí vemos nuevamente en la pantalla algo. Si Dios no detuviese los vientos, allí lo ilustra la pantalla. Así se hubiese convertido ya la tierra hace muchas veces. El hombre tiene poder para aniquilar la tierra en 30 segundos. Así dicen los mismos científicos. Pero eso no va a ocurrir porque el Señor tiene un plan para ti y para mí. El mundo va a llegar al fin cuando el Señor determine, ¿verdad? No hay mucho tiempo de gracia, pero tenemos que abrir nuestros ojos. Realmente ser admiradores del Todopoderoso, entregar nuestra vida todos los días al Señor, de tal forma que podamos hacer los hechos de Dios y las obras de Dios mientras dura el tiempo de gracia. Y cada sábado reunirnos para adorar al Creador conforme a la voluntad divina. Tenemos lindos anuncios para darles en estos días para que realmente podamos acrecentar nuestra fe en el Señor y todos juntos podamos participar de lo que significa adorar al Todopoderoso. Ahora, allí en Joya de los Testimonios, página 14, dice lo siguiente. El espíritu refrenador de Dios se está retirando ahora mismo del mundo. Los huracanes, las tormentas, las tempestades, los incendios y las inundaciones, los desastres por tierra y mar, se siguen en rápida sucesión. La ciencia procura explicar todo esto. Menudean en derredor nuestro las señales que nos dicen que se acerca el Hijo de Dios, pero son atribuidas a cualquier causa menos a la verdadera. Bueno, allí está claro. Es una cita impresionante, ¿verdad? El Espíritu de Dios se está retirando de la tierra. En esa hora vivimos nosotros, tú y yo. Y por eso están ocurriendo todo tipo de catástrofes en la naturaleza, todo tipo de violencia, todo tipo de... Ahí estamos leyendo, ¿verdad? Desastres por tierra, aire y mar constantemente. Y son atribuidas a cualquier cosa menos a la verdadera. Las profecías milenarias de Dios señalaron este momento en el cual tú vives y yo vivo. ¿Cómo podremos perdernos? Pero no solamente tenemos que conocerlas nosotros, sino que realmente si estamos en Cristo Jesús, habremos de, por supuesto, darla a nuestros semejantes, compartir los enlaces que tenemos a través de las redes, compartir todo lo que sea, ¿verdad? A fin de que podamos salvar de la muerte eterna a todos aquellos que el Señor haya puesto bajo nuestro alcance. Ahora bien, allí en 2 Corintios capítulo 5, verso 17, el apóstol Pablo recalca algo muy grande que es solamente posible por la gracia de Dios. Nuestra preparación para la eternidad gracias al poder de Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Bueno, aquí habla el apóstol Pablo de modo que si alguno está en Cristo, si alguno se entregó a Jesús, si alguno dio su vida, ya dejó el pecado, ¿verdad?, para unirse con Cristo. Eso no quiere decir que no vamos a tener equivocaciones, yerros en esta vida, pero tenemos un poderoso intercesor. Eso lo dice claramente la Biblia. Si acudimos a Él, perdonará esos pecados y nos dará fuerzas para ir venciendo el pecado. Mientras luchamos con este cuerpo mortal en esta vida, será la lucha hasta el día cuando Jesús regrese en la resurrección postrera, ¿verdad? Pero esa es nuestra realidad. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Es esta nuestra experiencia real, mi apreciado hermano y mi apreciado amigo. Estamos entendiendo lo que es nuestro destino eterno, porque Dios nos llama hoy para que podamos habitar la eternidad, para que podamos estar para siempre con Cristo.
Allí no habrá más tristeza y dolor como aquí hay. No habrá más guerras terribles y que se amenace la paz mundial con una guerra nuclear. Saben, la guerra nuclear no es sujetada por el juicio humano. La tierra se hubiera convertido en 1000 pedazos, como veríamos recién, pero solamente por amor a los salvados. El Señor todavía detiene los vientos, ¿verdad? Cristo anhela transformar nuestra vida. Esa transformación debe ser real. Vamos a leer algunos pasajes acerca de esto. El apóstol Pablo, allí en Colosenses, capítulo 3, dice lo siguiente. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Me gusta mucho este pasaje. Si pues habéis resucitado con Cristo. Cuando nos bautizamos, ¿verdad? En el bautisterio es un símbolo de la muerte y resurrección de Jesús. Pero si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de dónde, dice. De arriba, donde está Él intercediendo por nosotros. Aquí nosotros tenemos que luchar, estamos en una batalla. Este gran conflicto entre el bien y el mal, peor que las batallas que están llevando a cabo acá en este mundo, mucho peor, del cual depende el destino eterno de toda alma viviente en este mundo. ¿Y qué estamos realizando mientras tanto? Poned la mira en las cosas de arriba, recalca el apóstol Pablo, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque tenemos que morir en Cristo Jesús para vivir una vida de acuerdo al plan divino y al plan del cielo. Cristo anhela eso por nosotros. Y continúa diciendo allí el versículo 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Este texto dice algo muy grande. Cuando Cristo, vuestra vida, Él nos da la vida cada día. Cada latido del corazón es un milagro de Dios. Pero no solamente esto. La salvación es el mayor milagro de Dios. El pensar en Dios, en que en este momento estemos estudiando la palabra de Dios, en que en este momento tú sientas el deseo de entregar tu vida y empieces a entender, a creer en la vida eterna, a comprender la razón por la cual existimos. Y cómo realmente no tenemos que estar hoy desesperados frente a una guerra que podría destruir el mundo. No, porque eso no va a ocurrir hasta cuando Jesús regrese. Ahora, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él como en gloria, dice aquí, ¿verdad? Qué grande es pensar en esto. El Señor debe cambiar nuestra vida porque vamos a ver el trono de Dios, porque vamos a vivir en la compañía de los santos ángeles de Dios. Por lo tanto, nuestra vida debe ser totalmente distinta acá si queremos participar de la otra vida venidera, porque si no, de lo contrario, no seríamos felices en esa vida venidera. Continuemos leyendo el verso 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Haced morir, pues, lo terrenal. Y bueno, acá está claro. El Señor dice, yo les di fuerza para vencer el pecado. Con mi muerte en la cruz del Calvario, y la salvación es por gracia, por supuesto, es la ley de Dios para mostrarnos el pecado. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es ¿qué? Idolatría. Y es eso lo natural de nuestra carne, ¿verdad? Solamente por el poder de Cristo podemos ir ahora haciendo sepultar esa vida vieja, esa vida antigua, y no practicar estas cosas que pertenecen al hombre caído, al hombre que se entregó al pecado, desgraciadamente, ¿verdad? Allí en el comienzo, y por supuesto que se multiplicó el pecado en la hora del fin. Pero en esta hora del fin tenemos mayor poder. ¿Por qué? Porque hemos visto el cumplimiento de miles de profecías. Estamos viviendo el fin del tiempo. Por lo tanto, los que menos tendremos excusas en el día del tribunal de Dios seremos nosotros si no somos salvos. ¿Por qué? Porque hemos visto toda una historia. A menos que no queramos. Y cuando vemos que es real, me decía una señora una vez, sabe, el licenciado me está convenciendo. Yo le dije, ¿quién lo está convenciendo? ¿Yo? No, dice, la Biblia me está convenciendo. Y bueno, y entonces, yo no quiero seguir más porque no sé qué voy a hacer. Yo la animé para que siguiera, desgraciadamente no siguió.
Muchos seres humanos hacen esto. Cuando realmente amamos más la naturaleza carnal de esta vida, que está hablando el texto bíblico allí, ¿verdad? No vamos a decidirnos por el Señor y andaremos en las cosas de esta vida, perdidos y por supuesto perdidos por la eternidad. Y un día lucharemos contra el trono de Dios, me refiero al juicio del tribunal después del milenio, cuando el fuego de Dios habrá de terminar para siempre con el pecado. El título que sigue dice lo siguiente: Cristo anhela transformar nuestra vida. Cristo anhela transformar nuestra vida, como decíamos. Leamos ahora allí Colosenses 3, versos 6 y 7. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. O sea que la ira divina, y yo en este momento estoy pensando en el diluvio, el Señor llegó a tal punto que dijo: me arrepiento de haber creado al hombre. Le dijo a Noé que era justo. Ya en las olas tremendas, pero halló a Noé que era fiel. Y entonces le dijo: Noé, hazte un arca y vas a seguir todas las instrucciones que yo te doy. Jesús dijo que así como en los días de Noé, así estaría en el fin del mundo. Se casaban y se daban en casamiento. La moral estaba corrompida completamente. Por eso vamos a ver algunas cositas que tienen que ver con la moral también enseguida. Y por supuesto allí tenemos que analizar nuestra vida. Es Dios el que nos está hablando, no es Rubén Arn. Es el Todopoderoso. Cosas por las cuales la ira de Dios, y se refiere a esa ira contra el pecado. Dios nos ama mucho, pero desgraciadamente si no queremos arrepentirnos, o cuando nuestro corazón deje de latir, ya no hay más forma de arrepentirnos, porque los muertos nada saben, o cuando termine el tiempo de gracia, ya no hay más nada que hacerle a nosotros que vivimos en la hora final de la historia, ¿verdad? El versículo 7 agrega: en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. De manera que cuando nosotros vivíamos en el pecado, cuando no habíamos leído la palabra de Dios, o si la habíamos leído y no entendíamos nada porque los que nos enseñaron al revés todas las cosas, así pasa en este mundo. Miles de religiones falsas, por supuesto, porque Satanás trabaja a través de esto para que no entendamos el amor de Dios, ni comprendamos el carácter de nuestro Padre Celestial. Y todo eso dice: en otro tiempo vosotros anduvisteis en estas cosas, pero ahora ya no. Ahora tu vida cambió. Tu vida debe ser transformada en todas las cosas. Tu vida es otra vida. Es la vida que Cristo llevó en este mundo, ¿verdad? Por el poder de Dios. Y continuamos leyendo allí en el versículo 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Bueno, allí hay algo muy común para nuestra existencia, ¿verdad? Dejad también, dice, vosotros todas estas cosas. Y entonces empieza ira, enojo, malicia. Cuando digo enojo, no se refiere a que a veces no nos enojamos. Jesús dijo: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si nos enojamos con alguien, tenemos que pedir perdón, arreglar nuestras cuentas antes que el día termine. Esa es la vida del cristiano. Malicia, blasfemias, palabras deshonestas en nuestra boca. Así es el pecador, ¿verdad? Solo Cristo puede dejar que estas cosas terminen. El verso siguiente dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y no mintáis los unos a los otros. Por naturaleza el ser que es carnal, y podemos haber leído la Biblia 1000 veces, podemos conocer las profecías de Dios, podemos saber realmente que Cristo murió, pero si nos dejamos de mentir, del engaño, ¿verdad? Como mencionan estos textos bíblicos allí, entonces no hemos nacido de nuevo. Vana es nuestra creencia, vano es nuestro conocimiento. ¿Qué es el plan de salvación para nosotros? Estamos pensando en la grandiosidad de nuestro Padre amante. Él vino para que seamos nuevas criaturas, como leíamos recién. La naturaleza nuestra es en enemistad contra Dios, pero el Señor está luchando cada día. El maligno lucha para que estas cosas carnales puedan predominar en nuestra existencia. Mas el Señor, a través del Espíritu Santo, obra en nuestro ser para que dejemos las transgresiones, para que abandonemos el pecado. Qué hermoso y tierno es nuestro amado Salvador, ¿verdad? Y ahora leemos así: ¿por qué razón debemos cuidar nuestro cuerpo? Y ustedes dirán: ¿y nuestro cuerpo qué tiene que ver?
Sí, nuestro cuerpo son células mortales. Desgraciadamente Dios nos las creó así. En el principio fuimos creados para vivir por la eternidad. Y si hubiésemos continuado comiendo del árbol de la vida, ¿verdad? Como Dios anhelaba que el hombre continuase por siempre y nunca cayese en el experimento del pecado en este mundo atroz, cuán diferente hubiera sido la historia humana, ¿verdad? Allí en 1 Corintios capítulo 6, el apóstol Pablo nos recalca algunas cosas que son admirables. Leamos. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Bueno, ¿qué texto es este? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿De veras que lo es? Saben, mis hermanos en Cristo, nuestro cuerpo puede ser templo del Espíritu de Dios si nosotros realmente nos entregamos a Cristo y aceptamos la muerte expiatoria de Jesús. Oramos al Todopoderoso, poderoso intercesor tenemos ante el Padre, como veíamos al comenzar hoy, ¿verdad? Por lo tanto, nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Y saben, si nuestras neuronas, si nuestro cerebro es destruido por las cosas, muchas cosas que el diablo ha inventado, ¿verdad? De la salud inclusive, por supuesto que el hombre no podrá heredar la vida eterna. Mire, leamos el otro texto. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Claro, el apóstol Pablo piensa en Cristo. Cada vez que yo leo estos pasajes pienso en la experiencia del apóstol Pablo. ¿Saben por qué? Porque el apóstol Pablo conocía toda la Torá, lo que había escrito en esos momentos, ¿verdad? Había escuchado hablar acerca de Jesús y todo. Pero él no entendía. Fue realmente un hombre convertido, porque de perseguidor pasó a ser discípulo de Jesús, cuando Dios lo llamó en el camino a Damasco. Y él dice, porque habéis sido comprados por precio. Ese precio fue la vida del apóstol Pablo durante todos los días de su existencia. Y cuando llegó el último día de su vida y tuvo que darlo allí mientras los romanos cortaban simplemente su cabeza y lo separaban del cuerpo, fue degollado, de esa forma murió. Él dijo pocos días antes, porque para mí el morir en Cristo es ganancia. Él pensaba en la vida eterna. Y si es la única razón de la existencia, ¿para qué esta vida que está llena de desgracias, llena de muerte, llena de guerras, llena de todo tipo de transgresión? Más ahora, el Espíritu de Dios quiere habitar en nuestros corazones. Y recordemos, hermanos, que en estas células carnales o neuronas carnales, si el Espíritu de Dios no mora allí, Satanás estará en nuestra mente. Y eso lo vemos cada día. Los hombres roban como nunca antes en la tierra. Los hombres mienten como nunca antes. Los hombres matan como nunca antes. ¿O no es así? Todos los días vemos los noticieros. ¿Y qué pasa? ¿Qué dicen realmente? Es algo atroz lo que está pasando en la tierra. La inmoralidad ha crecido en forma terrible también en este mundo. Y tenemos que pensar en serio. Más el diablo ha inventado ciertas cosas que pueden destruir nuestras neuronas para que nuestro cuerpo no sea el Espíritu, no sea un templo del Espíritu Santo. ¿Qué dice allí el título? ¿De qué nos pide Dios que nos abstengamos? Otra vez, y tú me dirás, y bueno, pero licenciado, ¿por qué Dios nos prohíbe? Y yo les pregunto a ustedes ahora, ¿por qué Dios le dijo a Eva, que era perfecta, creada a imagen de Dios, y a Adán, no comáis de ese árbol, de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comiereis, ¿qué pasa? Moriréis. ¿Y qué les parece? ¿Se cumplió o no se cumplió? Claro, es que así es. Ellos tenían que ser fieles, como nosotros tenemos que ser fieles hoy viendo lo que es el pecado. Estamos empantanados en el pecado. ¿Cómo no entender lo que es el pecado? Ellos nunca habían visto lo que era el pecado, pero nosotros vemos lo que es el pecado. ¿Y saben cuántos viven ebrios? No solamente por cosas mundanales, sino por bebidas alcohólicas, de las cuales la palabra de Dios nos habla con claridad que no deben entrar en nuestra boca. Leamos el pasaje de Proverbios 23. Mas, al fin, como serpiente, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Y qué texto más maravilloso es este, ¿verdad? No mires al vino. Claro,
No miréis al vino cuando rojea. ¿Por qué? ¿Cómo entra las bebidas alcohólicas al cuerpo humano? En realidad la persona viene a ser alcohólica de un instante para otro o comienza despacito. Está clarito lo que dice Dios, ¿verdad? No miréis al vino cuando rojea, porque resplandece, dice en la copa, y es atractivo. Y entonces comenzamos a tomar y más, y más, y más, hasta que nuestras neuronas son simplemente destruidas, porque el alcohol destruye las neuronas y hace que percibamos menos las cosas espirituales. Por eso dice, además, al fin morderá como un áspid, como una serpiente, nos traerá dolor, amargura y tristeza. El texto 33 agrega. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Imagínense ahora si el alcoholismo no trae muerte cada día. Millones mueren por el alcoholismo. Ya sea por el efecto del alcohol en nuestro estómago, ¿verdad? O en nuestro ser o en nuestro cerebro, o ya sea simplemente porque ebrios matan y después lloran, pero ya es demasiado tarde. Porque provocan accidentes de toda naturaleza. Los hombres, inclusive la misma sociedad ha puesto leyes en cuanto al alcoholismo para manejar un automóvil, por ejemplo. De manera que no es una cosa nueva, más Dios que nos ama, nos habla en su palabra, en la palabra inspirada por Dios, muchos milenios antes de que realmente las cosas fuesen como hoy son. No miréis al vino cuando rojea, no lo mires ni siquiera, porque es una trampa de Satanás. Así como Adán y Eva no tenían que mirar el árbol de la tentación, ¿verdad? Nosotros tenemos que desprendernos de estas cosas. Y no solamente de ellas. Yo he puesto estos pasajes de toda cosa que destruya nuestro cuerpo. De las drogas, del cigarrillo, de tantas cosas que aniquilan nuestra mente. No hace falta que yo explique demasiado. Por supuesto que habrá personas que les van a explicar y nosotros mismos a través de, al responder muchas preguntas, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el deseo de Dios para sus hijos? Allí habla de una forma maravillosa en 3 de Juan, el verso 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. A ver, ¿cuál es el deseo de Dios? Por supuesto, si Dios nos creó inmortales. Dios nos creó para que vivamos para siempre. De manera que la religión sin mácula, me refiero a la única doctrina de la salvación, que es en Cristo Jesús, nos lleva a una vida completa. Es un cambio de todo, de nuestro ser también, como estamos viendo ya, ¿no es cierto?, totalmente. Y el Señor desea que tengamos salud, no que estemos enfermos, de manera que hay leyes de salud en la Biblia. Yo no tendré tiempo de explicarlas hoy, pero saben, allí como dice abajo, Elisa, si puedes leer las frases. Leyes de salud dadas por Dios. Las veremos en ocasión de un seminario especial. Estamos planificando un seminario especial acerca de la salud, justamente. De acuerdo al plan divino, por supuesto, para que podamos prepararnos para el encuentro con nuestro Padre amante. ¿No nos parece bueno esto? Cuán admirable es Jesús, cuán admirable es nuestro Padre celestial, para que podamos heredar la vida eterna y todos juntos podamos un día cantar y alabar el nombre de aquel que es santo por los siglos de los siglos. Por eso allí en Romanos 12, ahí habla del principal culto a nuestro Dios. Leamos lo que dice el apóstol Pablo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo. Que vuestro culto racional sea la experiencia de tu vida, de lo que se ve, ¿verdad? Nuestro culto más grande que podemos manifestar a Dios. Continuamos leyendo el texto 2. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo. El Señor dice, yo te puse, Rubén, para que tú heredes la vida eterna. Y mi apreciado hermano, no tengo la menor duda que pronto nos encontraremos en la eternidad, si tan solo queremos ser fieles. Porque fiel es el que prometió. Pero entonces que nuestra vida, toda, nuestro cuerpo, sea un culto de alabanza a aquel que nos amó desde antes que el mundo fuese. Ahora bien, y leemos de otros males así en forma global, porque allí el apóstol habla de esta manera. ¿Qué nos dice Dios en cuanto a la maldad? Claro, hay maldad de toda especie, ¿verdad?
Y leamos ahora los textos de Tesalonicenses 5, primero a los Tesalonicenses. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Qué palabras, ¿verdad? Toda especie de mal. Podemos y estamos en un mundo en el cual si nuestra vista se detiene, vemos cosas malas constantemente. Aún películas malas, música mala, qué sé yo, tantas cosas, ¿verdad? No hace falta casi que yo empiece a enumerar. Pero el Señor habla aquí que entendamos realmente lo que significa esta tierra y el conflicto que es. El versículo 24 agrega, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. De manera que el Señor es fiel. Si confiamos en Jesús, habremos de triunfar. Nunca dudemos del triunfo sobre Satanás y sus huestes. Satanás llenó de veneno este mundo, mas nosotros somos llamados a una vida nueva, a una vida transformada por el poder y el Espíritu de Dios. Ahora continuamos leyendo, Alicia, un poco más. ¿Qué nos dice Dios en cuanto al sensualismo? El sensualismo. En tiempos de Noé el sensualismo era atroz. En tiempos del fin Jesús dijo también que sería atroz. Como los días de Noé, en tiempos de Sodoma y Gomorra también, por supuesto. Solamente leeremos algunos párrafos hoy porque son muchos los textos. Y leamos allí en el profeta Isaías ya hablaba algunos consejos tremendos. Y dice así. Asimismo dice Jehová. Por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan van danzando y haciendo son con los pies. Bueno, allí está hablando de una condición, está hablando de la mujer. No porque la mujer sea inferior al hombre, no pensemos de esta manera, ya vamos a leer un texto enseguida. En realidad, la mujer creada para el hombre, el don mayor que Dios le pudo dar, ¿verdad? En el Edén fue el tropiezo para Adán. Porque el hombre tiene una naturaleza diferente a la mujer. Y esto tenemos que entenderlo hoy más claramente. Saben, a mí me llama la atención esta cita que es de uno de los comentarios bíblicos más renombrados de la tierra. Leámoslo. Las hijas de Sión imitaban el modo de andar de las rameras, a fin de atraer la atención de los hombres. Andan con el cuello estirado y guiñando los ojos, y andan a pasitos menudos, y con sus pies hacen tintinear las ajorjas. Con cuello erguido, ojos desvergonzados, miradas llenas de coquetería, las mujeres andaban por las calles procurando hacerse admirar para atrapar a sus víctimas. Yo les digo en el nombre de Dios, hermanas, ahí hablo así ahora para la mujer en forma especial, ya hablaré de los caballeros. El pecado entró de esta forma y el pecado también, por supuesto, se está acrecentando de esta forma al fin del tiempo. Por lo tanto, cuidemos nuestro cuerpo, cuidemos nuestra desnudez, que no sea... Bueno, yo podría decir muchas cosas hoy. El sensualismo que la mujer puede despertar y hacer caer al hombre, como también pasó con Adán, ¿verdad? En realidad pasó eso, porque decía que él amaba tanto, pero enseguidita estaba condenándola a su propia esposa. Por eso Cristo habló así al hombre, ahora nos habla a nosotros, leamos. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echados en el infierno de fuego. Bueno, el Señor habla claramente del pecado de la concupiscencia. Habla aquí con toda nitidez del sensualismo, ¿verdad? Y nos aconseja a los hombres que nosotros seamos fuertes en Cristo Jesús. Porque por naturaleza el hombre es atraído mucho hacia la mujer. Dios creó el santo matrimonio, pero el diablo, ¿qué hizo? Lo rompió y ahora ni vemos casi ya casamientos. Todos viven en parejas y en cosas totalmente diferentes. Pero ¿qué pasa? Un día están con uno, otro día están con otra. Oh, Dios nos habla. Y nos habla con claridad. ¿Cómo debe ser aún nuestra vestimenta? Hermanos y hermanos, seamos fuertes en Cristo y también hagamos las cosas de Dios. Porque Dios ama al hombre y la mujer y quiere llevarnos a la eternidad para que vivamos con Él para siempre. Ahora, ¿cómo ilustra Pablo la carrera del cristiano? ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio?
corred de tal manera que lo obtengáis. Él vivió en los días cuando realmente allí en el Coliseo Romano y todo se llevaban a cabo esas tremendas, carreras y entre deportistas y demás. Eso nosotros lo vemos hoy con toda claridad también. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, que se esfuerzan al máximo, está diciendo en otras palabras, para obtener la corona, ¿verdad? Y en realidad, correr de tal manera que lo obtengáis, se está hablando allí. Y eso para una corona corruptible, viven de esta manera. El versículo 25. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una incorruptible. Bueno, hay todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona, ¿cómo dice? Corruptible, pero nosotros una incorruptible. Ellos por una fama, ¿no es cierto?, de alcanzar un momento, ya sea una corona o lo que fuere, pero nosotros tiene que ver con una vida eterna, y la vida eterna va más allá de nuestro conocimiento. Para ser felices para siempre por la eternidad, corramos de tal forma que obtengamos la vida eterna, es lo que Jesús nos está diciendo, ¿verdad? Ahora inspirado por Dios el apóstol. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Una cosa definida. El cristianismo es algo total y definido. Tenemos un blanco que alcanzar, tenemos una mañana gloriosa de la cual participar, tenemos una eternidad que está en juego. Corramos pues con la certeza de la eternidad, confiando en aquel que nos llamó del pecado a la luz admirable. El versículo 27 agrega: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El apóstol piensa en la posibilidad de perder si tiembla, es lo que está diciendo allí. Yo, dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Eso no quiere decir que tenemos que ir de rodillas entre piedras, como una vez vi. Eso no está hablando de eso. No quiere decir que tenemos que lacerarnos. No, podemos ser malvados y lacerarnos para acercarnos a Dios. Esos fueron cosas, inventos satánicos simplemente. Dios nos habla de que toda nuestra inteligencia y nuestro ser debe estar concentrada en Cristo Jesús, para que nuestra vida natural muera en el surgimiento de una vida que realmente tenemos que amar cada día más a Jesús por el poder del Espíritu de Dios, amar cada día más a Jesús porque Él nos redimió de la transgresión y trae ante nosotros una vida eterna. El nuevo orden mundial, como vemos allí en la pantalla, ¿verdad?, y el fin de la historia se acercan velozmente. Esto que estamos viendo, un mundo convulsionado con las amenazas de una guerra nuclear, tiene solo un fin, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis, va a terminar en el nuevo orden mundial. Un poder religioso va a regir pronto en el mundo. Y todo lo que ya conocemos, porque muchos hemos leído, ¿verdad?, pero acerca de que en realidad la última gran contienda será contra el pueblo de Dios. El diablo está preparando las cosas para esa lucha terrible. El camino está ya preparado. Existen los poderes ya actualmente que habrán de participar de eso, pero yo digo los poderes, todos los poderes del mundo aliados a Estados Unidos de Norteamérica, junto también con, por supuesto, a donde se originó la transgresión en una forma tremenda después de que Cristo se fue a los cielos, allí, ¿verdad?, en Roma. Una Roma que fue pagana, pero con el nombre de cristianismo. ¿Qué haremos en esta hora? Mientras Cristo nos llama, mientras Cristo intercede por nosotros, ¿qué haremos, hermanos? Nos uniremos a Él, nos uniremos al príncipe de la vida. Gustad y ved cuán bueno es Jehová. Es maravilloso andar en los pies del Salvador. Nuestro hogar llegará a ser realidad acá en la tierra. Aunque tengamos que llorar muchas veces por las penurias, por las dificultades, por los problemas de nuestro carácter, pero saben, Cristo es poderoso y nos será llevando más y más y más hasta que por fin amanezcamos en la gloriosa mañana de la resurrección o Cristo nos encuentre regresando, ¿verdad?, si es que vivimos para ese momento. Estamos viviendo los últimos tic-tac del gran reloj de los cielos. ¿Qué haremos con Jesús, nuestro poderoso Salvador, que ahora está en el santuario celestial, en el lugar santísimo, intercediendo por cada uno de nosotros? ¿Qué haremos con esta verdad preciosa
Este texto allí es maravilloso y leamos su contenido que emana de la palabra de Dios. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Entonces, ¿cuál es lo mayor que el mundo puede ver? Es hombres transformados a la imagen de Dios. Somos un libro abierto, somos una carta abierta. Nuestro ser, nuestras palabras, nuestra forma de comportarnos, como estábamos estudiando todo lo que vimos hoy, ¿no es cierto?, habla acerca de Jesús. Por lo tanto, realmente cuando prediquemos el Evangelio, el mayor mensaje es nuestro propio ejemplo, nuestra propia forma de ser. Nuestro amor debe estar en el cielo y en las cosas eternas. Cartas leídas en este mundo que contrastan con totalmente lo que es el carácter de Satanás y la transgresión. Allí en Isaías 65, 17 encontramos una promesa admirable. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria ni más vendrá al pensamiento. Qué hermoso hogar tendremos pronto, ¿verdad? ¿Qué dice allí el verso 4 de Apocalipsis? Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ese es nuestro hogar. Pronto, muy pronto tendremos ese hogar. Escuchemos un cántico maravilloso que nos habla acerca de estas cosas. Tentado no cedas, ceder es pecar, más fácil sería luchando triunfar, valor pues resuelto, domina tu mal, Dios puede librarte de asalto mortal. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma, Él te hará vencedor. Evita el pecado, procura agradar a Dios, a quien debes por siempre ensalzar. No manche tus labios, impúdica voz, preserva tu vida de ofensas a Dios. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma, Él te hará vencedor. Amante benigno y enérgico sé, en Cristo tu amigo, con toda tu fe, rinde a Dios tu vida, ríndele tu ser, corona te espera y vas a vencer. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma, Él te hará vencedor. Yo quiero agradecerle a Dios por lo que realmente hoy nos ha enseñado y quiero pedirle que Él habite en nuestra vida
para que pronto podamos encontrarnos por la eternidad. ¿Lo quieres hacer tú también? Acompáñame. Padre amado, gracias por todas tus bendiciones. Gracias porque tú nos enseñas tan claramente, Señor, y nos amas tanto, que nos muestras el porqué de muchas cosas, cómo el pecado se multiplicó y estamos en un mundo destruido. Ahora te ruego por mis amigos, mis hermanos en Cristo Jesús. Ayúdanos a vencer, Señor, para que esta obra termine pronto en la tierra y podamos llegar a la patria eterna, a la gloriosa resurrección de la cual amamos y te agradecemos. Padre amado, perdona nuestros pecados y ayúdanos a que seamos cartas abiertas a un mundo perdido. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y te guarde, es mi sincero deseo. Amén.